Hola queridos amigos, ¿qué tal? Para nosotros un verdadero gusto estar otro domingo junto a ustedes en lo que es esta producción que hemos denominado Francamente. En ella pretendemos exhibirle a ustedes los grandes protagonistas del quehacer de nuestro país y de vez en cuando hasta de fuera del país. Este domingo estamos nutridos, nos sentimos ampliamente a gusto en poder compartir para ustedes una participación que llena de orgullo al país, pero de manera especial a la mujer dominicana. Es una participación que pues, marca lo que es la colocación de este sexo dentro de lo que es el quehacer, lo que es el avance, lo que es la colocación de la mujer dominicana desde el punto de vista productivo. Ella se llama Carolina Ramírez Herrera y es una profesional que enorgullece a la República Dominicana porque tiene principalías en varios aspectos. Pero como tenemos acostumbrados a ustedes a lo que es el guión de este programa, vamos a escarbar un poco en lo que son sus orígenes y cómo ella ha logrado pues escalar, cómo ha logrado pues presentarle al país sus conocimientos, sus aptitudes hacia la vida productiva. Carolina, para nosotros es un gusto, para nosotros es un verdadero honor el que pues, te hayas animado a compartir con nuestros televidentes este programa de Francamente. Hola. Lo primero es que mi difunto padre, pues en una época en que éramos reducidos, acostumbraba a marcar o señalizar la trayectoria de las personas en sus orígenes. Y a mí el Ramírez me da como para los lados del sur. Por allá, no sé, podría ser por la Mata de Farfán, podría ser por San Juan, podría ser por esa zona. ¿Estoy equivocado? Sí. Completamente. ¿De dónde vienen los Ramírez de Carolina? Bueno, no, realmente sí. Me dicen que a principios del siglo pasado, dos hermanos españoles se instalaron en San Juan. Y de ahí entonces luego emigraron a Barahona, mi tatarabuela, no, mi bisabuela emigró a Barahona, y entonces mis padres nacieron en San Cristóbal. Entonces mis abuelos paternos son de Baní, Sí. Mis abuelos maternos, el Herrera es Ese de es el Baní Herrera. y el Ramírez es de San Cristóbal, pero realmente el origen es de principios del siglo O sea, que pasado. estamos buscando el sur, Sí, tierra de grandes intelectuales. pero yo nací aquí, en la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. en el Distrito Nacional. Sí, así es. Donde hacen los cheques. Y solo he vivido aquí, bueno, salvo el tiempo que estuve en Washington estudiando, pero solo he vivido en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. Así O es. sea que no iba de vacaciones, donde los abuelos. Sí, claro que para sí. Acá, para Baní, para... No, iba en San Cristóbal, iba a Cambita, Garavito y a los Llanos de Humachón. Y a Jumía, todo eso por allá. Y para mí era súper interesante porque en ese tiempo se comía a las 3 de la tarde. Sí. Entonces era muy gracioso porque aquí en la ciudad se comía al mediodía. Y entonces siempre que yo iba al campo de vacaciones, se comía a las 3 de la tarde. Porque se esperaba el trabajo del campo. Claro, ahora que soy adulta comprendo que es que había que tener una jornada laboral completa. Okay. Mis abuelos eran hacendados, tenían gente que trabajaba con ellos la tierra. Y entonces ya cuando la gente terminaba, venían a comer y ya se quedaban en la tarde. Si tú interrumpes una jornada de agricultores al mediodía, regresar Pero eso es en se San complica. Cristóbal. Sí. Porque en Baní cierran al mediodía para comer. Y Sí. vuelven y abren a las 2 a las 3, igual que en España. Pero Sí. mis abuelos paternos se mudaron a San Cristóbal también. Ok, Entonces eso fue en San Cristóbal. ya. O sea que te bañaste en Najayo.
Sí, y en muchas aguas, y en la presa de Valdesia también. Ah, sí. Sí. En agua dulce. Sí, mucha tilapia de ahí también. Así es. Y ya aquí en Santo Domingo, ¿dónde originas tu formación aquí? Bueno, yo soy producto completo, bueno, salvo ya algunos estudios especializados, del sistema de educación público de la República Dominicana. Yo ingresé, yo creo que... de Hostos. No, ¿qué pasa? Sí, bueno, pero por ahí era que se andaba, ¿verdad? Sí, pero recuerda que ya yo soy de una época un poco más reciente. Ya lo quitaron ese sistema. Yo pensé que se mantenía. Ay, por Dios. Otra cosa fuera nuestro país. Okay. Si fuéramos hostosianos. Sí, ¿verdad que sí? Otra cosa fuéramos. Sí, pero bueno, vamos a volver a nuestros orígenes en algún momento. En mi tiempo no se utilizaban los preescolar o los jardines. Se entraba primero. Pero sin embargo yo sí tuve jardín. Sí. Mis abuelos, después del ciclón David, que yo no había nacido, se emigraron a Jaina porque San Cristóbal le afectó bastante el ciclón David y la tormenta Federico. Entonces ellos se mudaron a Jaina porque con el tema de la caña había buena producción y condiciones, oportunidades de trabajo. Y usted sabe que Jaina es un municipio de la provincia de San Cristóbal, entonces estaban como en el mismo lugar, del río para allá, pero más cerca pero más cerca de la capital. Sí. Entonces, entonces ya mis primeros años fueron en Jaina, en Bajos de Jaina. De hecho, mis documentos dicen que yo nací en Bajos de Jaina porque ahí es donde residían mis padres. Entonces, mi abuela me inscribió en una escuelita de esa de patio a los 2 años y 6 meses. Y desde esa época hasta el día de hoy no ha pasado un día en el que yo no tenga un programa educativo pendiente. Sí. Hasta el sol de hoy. O sea que sí, yo sí hice preescolar. Ah, sí. Muy importante porque ahí se marcan los orígenes. Sí, cuando llegué ya a la edad de poder entrar a la escuela, en ese tiempo era los 7 años que aceptaban, ya yo estaba en segundo de primaria, no en segundo, no en cuarto de primaria estaba, a los 5 años ya yo estaba en segundo. Sí, y me decían la Biblia, una muchachita precoz. ¿Te aceptaron? Yo tenía la edad, tenía 7 años, tenían que aceptarme. Pero te aceptaron en cuarto. Sí, porque mis padres, como no me aceptaban en el sistema público, me pagaron colegios privados mientras tanto. Okay. Yo estaba en un colegio, en el colegio San Juan. Y sí, entonces ahí hice segundo. A los 4 años ya yo estaba alfabetizada. Entonces hice segundo con 5 años, tercero con 6 años y a los 7 años, que ya podía entrar al sistema de educación público, entonces entré al liceo Fray Ramón Paní. Los jardines. Cuéntame de esa vida estudiantil. Bueno, yo he tenido una vida bastante estable porque en todo el sentido de la palabra, o sea, yo vengo de una familia donde mis abuelos hace como 5 años celebraron 50 años de matrimonio, sí. Todavía están vivos, gracias a Dios. Rogamos al Señor que nos permita celebrarle los 60. Sí. Las bodas de diamante, le celebramos una boda de oro maravillosa. Vengo también de una familia, mis padres tienen como 30 años o más ya casados formalmente y como pareja tienen casi 40 años. Entonces he vivido en el mismo lugar de donde nací, o sea, ha sido una vida muy, muy estable. Y en el caso de los estudios, yo entré a los 7 años a la escuela primaria Fray Ramón Paní y salí a los 17 cuando iba a entrar a la UAS. ¿Dónde está esa escuela? Al lado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, al lado de la Universidad de INTEC. Okay. Entonces yo estudiaba, en ese tiempo usábamos la biblioteca de INTEC. Por un acuerdo que tenía desde ese tiempo. Sí, INTEC siempre ha patrocinado de alguna manera u otra el liceo. Y de hecho ahora mismo creo que tienen un programa. Yo tengo como, no sé, ansias de alguna vez volver ahí al liceo y quizás tener algunas charlas con los muchachos o algo. Sé que hay un árbol que lo plantamos nosotros cuando yo estaba en cuarto de primaria y todavía está ahí el árbol. Entonces, nada. ¿Le pusiste una marca distintiva? No nos dejaban. Yo era parte del grupo conservacionista. Fray Ramón Paní, sí, así se llamaba. Y teníamos un gafete verde y éramos muy orgullosos. Claro, una gente de la capital.
Quizás es porque el profesor que teníamos promovía mucho eso, sí. Después él volvió a ser mi profesor, el profesor Benigno volvió a ser mi profesor de biología en el bachillerato, y él promovía eso. Y en ese tiempo, yo tenía unos 7 años, estaba eso todo desierto y sembramos unos árboles y resulta que eso es lo que da sombra hoy en el plantel, Sí. para que vean. Un par de años después, no que tanto. Entonces nada, hasta octavo yo fui una muchachita como que tranquila, o sea, muy buenas notas, siempre estaba antes dividían los grupos por calificación, entonces siempre yo estaba en el grupo A o era antes de eso el otro día. O en el grupo B. No, antes yo digo cuando yo estaba en la primaria, que en estos días también, claro. Sí, claro. Pero a partir de cuando terminé el octavo. Pero en aula, lo dividían en aula. No, dentro de del aula, yo no sé si eso era discriminatorio, ahora yo pienso como que sí. Los que tenían calificación de A estaban en el grupo A, y los que tenían calificación B estaban en el grupo B, y así sucesivamente hasta el D. En ese tiempo los niños se repetían, ahora no se repite en la escuela. Y entonces yo siempre estuve o la más sobresaliente del grupo B o de las últimas del grupo A. Tampoco es que era la número 1, pero sí tenía un desempeño muy, muy bueno. Una responsabilidad muy grande ser la número 1. Sí. Entonces, siempre lo he considerado de esa manera. Sí, pero a mí no me tocó, por lo menos en ese tiempo, quizá, y qué bueno, porque quizás no estaba lista para asumir así ese desafío. Entonces, en octavo, un hito que marcó mi vida es que yo leí un librito y me he cansado de buscar ese libro, no lo he encontrado. Un librito de ortografía pequeñito, que era como a media carta, pero en horizontal. Ojalá y algún día yo encuentre ese libro. Tenía una pluma, una mano y una pluma, era un libro de ortografía. Entonces en la introducción decía el libro que si tú escribes bien, te vas a poder expresar bien. Y si te puedes expresar bien, vas a llamar la atención de las personas. Y cuando ya tengas la atención de las personas, entonces vas a poder transmitir tus ideas. Y yo dije, oh, ¿tú no viste la clave? Sí. Entonces a partir de ahí empecé, pero le digo que en serio, sí. A partir de ahí empecé a cuidar un poco más la ortografía, aunque yo era muy aplicada, pero empecé a cuidar más la ortografía y me preocupé por la pronunciación. Recuerdo que mis primos decían, ay, pero Carolina comía espaguetis, porque hablaba con mis eses, y empecé como que a preocuparme por cuidar el idioma y eso. Entonces, mis primos que empezaban a bromear conmigo, recuerdo que ya entonces con el paso del tiempo, luego me alaban a mí los familiares y decían, ella que hable, que ella lo dice bien. Sí, claro. Entonces eso, los profesores como que empezaron también a ver esas aptitudes comunicacionales y entonces me empezaron a invitar a los grupos de teatro y a hacer la presentación de los grupos y como que fui desarrollando entonces esa habilidad comunicacional. Sí, yo la tenía desde pequeña, sí, porque yo participaba de las escuelitas bíblicas. Yo vengo de una familia con formación cristiana, y entonces siempre nos enseñaban a que había que leer un verso bíblico y explicarlo. Entonces ahí uno va perdiendo como que el miedo, la verdad. Y eso también yo creo que me ayudó mucho para el desempeño académico, porque entonces tenía facilidad de expresión a la hora de hacer las exposiciones. Sí. Entonces, yo creo que sí, que básicamente esas son las raíces de donde yo... ¿Y había el asunto de bachiller en ciencia y letras? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. ¿En cuál de ellas fue? Yo más adelante... ya después de ser profesional, creo que después que regresé de Washington, después que regresé de Washington descubrí que soy discalcúlica. Eso es una condición que tiene. Para que no vayan a estar. Solo le da a las personas que son bonitas. No, esa es una condición, no es una enfermedad. Sí. Es una condición del cerebro donde el razonamiento lógico es muy bueno, pero el razonamiento matemático, en el momento en el que el cerebro tiene que hacer una operación matemática, se altera una parte del hipotálamo y entonces sufre como un cortocircuito. ¿En serio? Sí. Entonces, usted ha escuchado hablar de la dislexia, ¿verdad que sí? Que la gente cambia las letras. Sí. O del daltonismo, que el cerebro percibe los colores distintos. Sí. Es lo mismo, pero con los números. Entonces en principio yo pensaba que era bruta, o
ok, yo no entendí porque no me iba bien con los números. Ok. Pero luego descubrí que era una condición, pero solo pasa a personas que tienen un coeficiente sobre el promedio, entonces ya por eso no me ofendí, no me sentí tan mal. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces ¿Qué no letra? podía tomar matemáticas porque no la entendía la matemática. No se sentía cómodo. Sin embargo, con las letras me iba sumamente bien y con la historia. Entonces, en ese liceo habían 3 especialidades, no había bachillerato general, habían 3. Una en ciencias matemáticas, uno en ciencias físicas y química y uno en letras. Ajá. Ay, Encontraste el tuyo. llegué. Y como yo quería estudiar comunicación, entonces tengo un bachillerato en letras. Este es el mío, dijiste. Claro, gracias a Dios que en Qué ese bien. liceo había. Vamos a compartir con nuestros televidentes unos avisos de nuestros auspiciadores. Creo que les pueden resultar útiles si se ponen cómodos, porque vamos a entrar ya a conocer a la profesional. Vamos a conocer cómo esta mujer ha logrado desarrollarse y cómo hoy en día ella es un paradigma dentro de lo que es el símbolo de la mujer académica, de la mujer que hace aportes de conocimientos a este nuestro querido, bello y hermoso país. Acomódense, que retornamos rápido.